¿Qué tal? Soy Martín Monfil Olivera, su agendista de ciencia. Hoy quiero comentar los problemas, los graves problemas de salud, las graves perspectivas para la salud que estamos enfrentando dos países, tanto Estados Unidos como México, por razones aparentemente distintas, pero en el fondo eh, yo digo que por la misma razón, que es el desprecio a la información científica y a los consejos que podríamos tomar a partir de la información científica, las decisiones que podríamos tomar y que no se están tomando. En el primer caso en Estados Unidos fue muy sonado hace unas cuantas semanas el escándalo del secretario de salud del régimen de Trump, eh, Robert F. Kennedy Jr., este personaje que era conocido por ser un antivacunas y un promotor de teorías de conspiración, porque liberaron a finales de mayo un reporte general de la situación de la salud en Estados Unidos, que supuestamente iba a proporcionar el estándar de oro, decían, para la agenda de salud, digamos, en este país. E inmediatamente que se liberó este reporte, se prendieron las alarmas porque el reporte que se llama MAHA, M-A-H-A, es como MAGA, como Make America, America Great Again, este ya, se llama Make America Healthy Again, hagamos a América, bueno, Estados Unidos, saludable de nuevo, porque por un lado, efectivamente, el reporte contenía una serie de prejuicios en contra de las vacunas, citando una gran cantidad de enfermedades que están afectando sobre todo a la niñez en Estados Unidos y que según el reporte están creciendo, y ligándolos al uso de vacunas, aunque fuera de manera posible, ¿no? Porque el reporte lo que plantea es una serie de programas de investigación para darle sustento a estas teorías de conspiración. Eh, y también ligando estos aumentos en enfermedades que también estaría por verse qué tanta base tienen en la realidad, con pues una manipulación de la industria farmacéutica, de los sistemas de salud. Eh, Ustedes han oído ese discurso seguramente, ¿no? De la captura corporativa por las empresas que venden alimentos ultraprocesados, como se les llama, lo cual sí puede tener cierta base en la realidad, porque efectivamente los alimentos ultraprocesados pues no son precisamente beneficiosos para la salud, y las grandes compañías farmacéuticas, se ha sabido casos en que ha habido manipulación para eh, elevar precios, etcétera, pero culpar a esas industrias de las enfermedades es ir un paso mucho más allá, es caer en teorías de conspiración. Pero además este reporte MAHA estaba lleno de citas, es decir, cuando uno hace una presentación de tipo académico como esta, que se supone que está sustentada en información científica, tiene que citar las fuentes, las investigaciones originales publicadas en revistas arbitradas en que se basan esas conclusiones, y muchísimas de las citas que contenía el reporte en su versión original se descubrió más o menos fácilmente que habían sido generadas por ChatGPT. Es decir, se había pedido a ChatGPT que generara las citas para justificar las teorías de conspiración y los prejuicios anticientíficos, incluyendo antivacunas, que estaban incluidos en el reporte MAHA. Y para colmo de males, es bien sabido que cuando se le pide a ChatGPT y otros modelos, grandes modelos de lenguaje, inteligencias artificiales como estas, que generen citas científicas, son muy dados a inventar citas que no existen. Y efectivamente en el reporte MAHA había citas, artículos que no existen, por lo menos 37 se sabe que eran generadas por ChatGPT, y varias de ellas eran inexistentes. Lo cual quiere decir que no había sustento académico, sustento científico para lo que se estaba afirmando en este reporte, en el que se va a basar
la política de salud en lo que resta del régimen de Trump, del gobierno de Trump. Después se lanzó una segunda versión, después de que la vocera del gobierno de Trump minimizó lo grave de esta situación diciendo que eran errores de formato. Se lanzó una nueva versión que ya tiene citas que de alguna manera sí tratan de justificar lo presentado allí, pero ha seguido la preocupación creciendo porque también el secretario de Salud, Kennedy, ha salido en entrevistas diciendo, por ejemplo, cosas tan absurdas como que van a investigar, van a hacer un seguimiento de los pacientes, llamó él, o de las personas enfermas, según sus palabras, de autismo, para buscar las supuestas causas del autismo, refiriéndose posiblemente a vacunas, a tratamientos médicos, a factores ambientales o de alimentación, cuando es bien sabido, número uno, que el autismo no es una enfermedad, es una manifestación de la divergencia, de la diversidad neurológica, de la neurodiversidad. Es una manera distinta de ser, de funcionar los cerebros, que sí puede tener algunas aparentes desventajas, aunque las personas autistas tienden a no verlo así, a verlo como una manera diferente de funcionar. Y que también, bueno, además el autismo abarca un espectro que puede ir desde lo totalmente funcional hasta personas que sufren variedades de autismo que sí son muy, muy limitantes, pero pues, el director de la salud de un país y de la investigación en salud crea que va a encontrar en unos cuantos meses, porque además dio una fecha, me parece que septiembre, para ya haber encontrado las causas del autismo y poderlo curar, revela su increíble ignorancia, además de sus prejuicios en contra de las personas autistas, pero que son expresión de una ignorancia y de una pues credulidad verdaderamente escandalosa en una persona con tanto poder. Así que las perspectivas de la salud en Estados Unidos son verdaderamente terroríficas, además de las políticas económicas que está teniendo el gobierno de Trump para disminuir la seguridad social, la casi inexistente seguridad social en Estados Unidos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, ¿por qué nombró Trump a una persona así? Pues porque no sabe lo importante que es la ciencia médica, porque no valora el conocimiento experto, porque desprecia el conocimiento científico y solamente cree que la política es lo único que determina quién debe dirigir la salud, la política de salud en su país. ¿Qué pasa en México? Pues algo muy distinto, pero en el fondo con causas muy similares. Se ha hablado mucho de cómo han aumentado los casos, han seguido aumentando los casos de tosferina. Eh, Hace 15 días el doctor Héctor Jaime, que es un diputado que es médico y que se ocupa mucho de temas de salud, se preguntaba por qué no es un escándalo nacional. En ese momento los 978 casos confirmados de tosferina y las 51 muertes de bebés menores de un año, la mayoría menores de 6 meses, que habían ocurrido hasta ese momento. Pero en estos 15 días que pasaron ya tenemos 56 bebés que han fallecido por tosferina, nuevamente menores de un año y la mayoría de ellos menores de 6 meses. Y tenemos un número de casos mucho más alto también. Permítanme encontrar el número que ya subió. 1068 casos ya. Entonces, estas cifras son alarmantes en el sentido de que hay una epidemia de tosferina en ciertas regiones del país que se está extendiendo y que está afectando a cierto tipo de pacientes. Son pacientes sobre todo de clase baja, pacientes pobres, familias pobres, de padres que no están vacunados en muchos casos. Los bebés no se pueden vacunar hasta después de un año. Entonces, dependen de que la madre haya sido vacunada o de que las personas a su alrededor hayan sido vacunadas. También algunas comunidades como los menonitas que se oponen a ser vacunados han sido víctimas de estos brotes epidémicos.
pero también habla de una negligencia de parte del gobierno, porque el otro lado de la moneda es que desde hace varios años en este gobierno de la llamada 4T, el sexenio pasado y se han dejado de comprar vacunas, se ha dejado de ejercer presupuestos que ya estaban aprobados para comprar vacunas y se ha preferido invertirlos en otro tipo pues de asuntos que son más rentables políticamente. Y esto lo está denunciando gente como el doctor Héctor Jaime, pero también muchos otros, porque efectivamente se podría haber evitado si desde el primer momento o desde antes se hubieran hecho esfuerzos por retomar los niveles de vacunación que había antes de la pandemia y antes de la entrada de en mi opinión, criminal política de austeridad republicana aplicada a la salud. Nuevamente lo que estamos viendo aquí y en el desabasto de medicamentos que persiste en el país, de medicamentos no solo contra el cáncer, sino medicamentos antirretrovirales de los que depende la vida de pacientes que viven con VIH, que no pueden dejar de tomar un solo día sus medicamentos antirretrovirales, porque inmediatamente se empieza a replicar el virus, empieza a mutar y puede volverse resistente. Lo mismo los pacientes de cáncer que no pueden suspender sus tratamientos, pacientes que recibieron un trasplante y que necesitan sus tratamientos para evitar el rechazo del órgano trasplantado, etcétera, etcétera. Pero también de medicamentos básicos, ¿no? De las cosas más básicas como antibióticos, medicamentos contra el dolor, etcétera, sigue habiendo desabasto, lo están denunciando los doctores y el personal de los hospitales, y esto se debe, eh, además de la ineptitud de las autoridades que deberían hacer las compras, pues al capricho del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por este criterio de austeridad republicana decidió destruir el sistema de compra y distribución de medicinas que existía, que quizá tenía corrupción, pero que lograba tener más o menos abastecidos los hospitales. Y nuevamente, pues aquí se ve que el criterio político, en este caso el de usar la llamada austeridad republicana para dar una impresión de ser un gobierno diferente, más honesto y más ahorrador, pues se puso por encima de la salud de los pacientes. Las consecuencias las estamos viendo y estamos viendo que en el tema de salud, al menos este gobierno, estos dos gobiernos de la 4T, siguen poniendo la política por encima de aplicar lo que nos dice la ciencia médica, que sería priorizar la salud de los pacientes, priorizar el abasto de medicamentos, priorizar el abasto de vacunas y su aplicación. Así que el desprecio a la ciencia pone la salud en peligro, no solo en México, también en Estados Unidos. Una triste lección. Ojalá que aprendamos a corregir el rumbo muy próximamente. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.